Una vez termine la intervención, el señor Contralor van a poder hacer sus preguntas y nosotros les vamos a entregar, mientras él hace su presentación, unos volantes para que la diligencia. Entonces, a continuación, el señor Contralor Municipal, el doctor Lindon Alberto Chavarriaga Montoya. Muy buenos días. Hay quienes dicen que un día es muy poco para soñar. En 105 días también puede ser muy poco para hacer. Nosotros hemos tratado de articular y armonizar lo que soñamos, lo vivido, lo deseado y lo posible. Y aquí vamos a exponer un trabajo de un grupo dedicado al que quiero inicialmente felicitar y para quien quiero pedir un aplauso, y es para mi grupo de la Contraloría General del municipio de Manizales. Un reconocimiento. Tengo la suficiente virtud y fortaleza para tener la mejor personalidad que tiene que tener un hombre, y es el carácter de un hombre honrado. Eso lo dijo George Washington, y con base en esas palabras quiero empezar esta exposición teniendo en cuenta que esta ciudad necesita de que todos la rodeemos. Esta ciudad necesita de un control fiscal fuerte, efectivo, eficiente y eficaz. Nosotros en la Contraloría General del municipio hemos querido trabajar de una manera técnica, como le corresponde a la función pública, vigilando la gestión fiscal de los particulares y de los servidores públicos que administran fondos y bienes del Estado, en este caso del municipio de Manizales. Nuestro esquema tiene que ver principalmente con un enfoque basado en procesos. Tenemos 4 niveles o macroprocesos que son estratégicos, misionales, de apoyo, de control, evaluación y mejora. Ese es el norte que nos hemos puesto, esa es la metodología, y hoy vamos a exponer entonces estos resultados inicialmente. Después ustedes nos podrán hacer unas preguntas por orden, para que sea por escrito, que nos las envíen, la recoge la doctora María Elena, y al final agrupamos las preguntas y seguramente que entre todos pues resolveremos las inquietudes y finalmente evaluaremos la sección y la cerraremos. ¿Cómo empieza nuestra gestión? Como toda gestión requiere de unos recursos, pues nosotros inicialmente hemos hecho un comparativo en el presupuesto aprobado en 2011 y 2012. En el 2011 pues partimos con 2.017 millones y al 2012 llegamos con 2.077 millones. Esta claridad es bien importante hacerla por lo siguiente. Sucede que a finales del año pasado pues tuvimos una reestructuración y entonces el presupuesto hubo que hacer un pequeño incremento. Eso se ve reflejado ¿dónde? Nosotros hacemos un comparativo del primer trimestre y del segundo trimestre, el primer trimestre del 2011 y el primer trimestre del 2012, y planteamos entonces unos recaudos que en el primer trimestre del 2011 fueron de 402 millones, mientras que en el primer trimestre del año 2012 son de 468 millones. ¿Cómo se reparten estas cargas? En los gastos de personal ejecutados en ese primer trimestre del 2011, pues nos damos cuenta que se gastaron 244 millones y este año 273. La variación es lógica por cuanto les decía que entraron unas personas nuevas a la entidad. Los gastos generales pasaron de 54 millones en el 2011, en el primer trimestre hemos rebajado un poco los gastos generales y por tanto estamos en el mismo trimestre gastando solamente 35 millones. Las transferencias tienen que ver con un tema que nos preocupa bastante. Somos la única Contraloría en el país que paga jubilados. Esas transferencias nos toca hacerlas y por tanto pues
estamos cargando con eso generalmente y transfiriéndolo al municipio de Manizales. Nosotros en el proceso auditorio gastamos el año pasado 154 millones desagregadamente hasta la fecha. Hoy hemos gastado 193. En el proceso de responsabilidad fiscal se mantuvo más o menos igual de 21 a 22 millones. En participación ciudadana subió un poquito de 4 a 3 millones. Y en el proceso administrativo bajó de 63 a 50 millones. Tenemos todos estos sujetos de control que ustedes ya conocen. Estos sujetos de control son 25 sujetos de control, de 57 fondos de servicios educativos, 4 fondos especiales, y pues a ellos pues nosotros les ejercemos nuestra función de controlar, de hacer el ejercicio de control fiscal. Por supuesto que está la alcaldía, el consejo, la personería y todos los entes reconocidos de la ciudad. Este es nuestro esquema. Nosotros tenemos una cadena de valor basada en este mapa de procesos donde está articulada la planeación estratégica con la evaluación. Entonces la planeación está alimentando la evaluación. Lo que planeamos efectivamente tiene que medirse, evaluarse en el primer nivel. En el segundo nivel están los procesos misionales, donde tenemos el control fiscal micro, el control fiscal macro, los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, administrativa, sancionatoria, todos alimentados por el proceso de participación ciudadana. Y los procesos de apoyo, por supuesto, donde está la gestión de recursos, gestión del talento humano y la gestión de la información. ¿Cómo estamos haciendo este esquema? Estamos trabajando desde los clientes que plantea un sistema de gestión de calidad, clientes, usuarios o beneficiarios, mirando satisfacer sus necesidades y expectativas, y finalmente, al final tenemos que ver entonces que esas necesidades y expectativas de nuestros clientes, usuarios y beneficiarios estén satisfechas. ¿Cuál es nuestro principal usuario? Pues la comunidad, y por ello pues esa comunidad reclama de nosotros básicamente gestión. Nosotros con el esquema de los procesos de calidad hemos mejorado, todas las entidades públicas han mejorado con base en la norma técnica de gestión de calidad NTC-CFPMI, con base en el modelo estándar de control interno MESI 2005, con base en el SISTEDA o el Sistema de Desarrollo Administrativo, y todos esos tres integrados plantean lo que nosotros llamamos nuestro Sistema Integrado de Gestión. ¿Qué hemos hecho? Hemos pensado desde lo estratégico y hemos generado una planeación estratégica. Esa planeación estratégica, por supuesto que, como todas las planeaciones estratégicas, se enfoca a tener una misión, una visión, unos objetivos estratégicos, unos valores, y articular todo eso a proyectos y esos proyectos a actividades. ¿Cuáles son entonces nuestros planes principales? Un plan estratégico, unos planes de acción anuales. En cada año articulamos los planes de acción anuales. Articulamos a ese plan de acción anual un plan general de auditorías, articulamos a ese plan de acción anual un plan de compras, unos planes de bienestar, unos planes de capacitación, unos planes de salud ocupacional, unos planes de calidad misional. En general son cerca de 28 planes los que tenemos o formalizados en la Contraloría General del municipio. Nosotros, como cualquier entidad de control, tenemos que tener clara una misión, y esa misión, por supuesto, tiene que ver con ejercer un control efectivo a los recursos públicos, teniendo en cuenta que debemos garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Como lo dice el artículo 2 de la Constitución Política, hemos enfocado todo nuestro esfuerzo allá. Nuestra visión, por supuesto, es tener un reconocimiento a 2015 por ejercer un control fiscal efectivo y participativo y con resultados visibles. Por tanto, nosotros tenemos 9 objetivos que trabajamos en una jornada intensiva con los funcionarios. Nos fuimos a un lugar campestre a pensar qué era lo que íbamos a hacer en estos 4 años, y empezamos a pensar que lo primero que teníamos que hacer era elevar la competitividad del talento humano. En segundo lugar, debíamos pensar en garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso auditorio. También estábamos pensando en fortalecer los sistemas de planeación y control interno, en fortalecer y optimizar el proceso de gestión de información y comunicación, el proceso de comunicación de participación ciudadana, los medios y tecnologías de información y comunicaciones, las TIC,
fortalecer el proceso de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y el proceso administrativo sancionatorio, y administrar los recursos financieros, físicos y tecnológicos de la entidad, así como ejercer una representación judicial y legal adecuada de los intereses institucionales. ¿Eso a qué lo bajamos? Lo bajamos a unos proyectos que cada objetivo de esos 9 que planteamos, pues tiene que tener unos proyectos. El primero, que era elevar la competitividad, pues nos planteamos entonces estructurar un programa de bienestar, promover la carrera administrativa en la entidad, generar mecanismos de administración de personal, fomentar la cultura del servicio público, adelantar el proceso de control interdisciplinario y fortalecer convenios con la academia. Eso, en términos generales, son los proyectos. De aquí se desvinculan y se despliegan, se articulan actividades, cientos de actividades que estamos generando en cada uno de los procesos para cumplir con estos objetivos y proyectos. En el segundo objetivo, que era garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los temas de auditoría, pues construimos un plan PGA, un plan general de auditorías integral, una planeación del proceso auditor, miramos también fortalecer el esquema de control electrónico en la entidad y desarrollar esquemas de control preventivo, por supuesto, y una cosa bien importante, cuantificar los beneficios del control fiscal. Porque nosotros tenemos que determinar que cuando nosotros hacemos una función de advertencia, lo que estamos es salvando unos recursos que se pueden perder y que están en riesgo, y determinamos cuánto fue el recurso que se puede perder y que está en riesgo. Hoy, esos recursos, ahorita lo vamos a ver, ascienden a 125.000 millones de pesos. El objetivo 3, la administración de las PQD, tiene que ver con el fortalecimiento de la participación ciudadana, vincular a la comunidad el control fiscal participativo mediante la utilización de aplicativos, implementar un proceso muy bello que estamos haciendo en la Contraloría, que es el aula de control. Varios de nuestros compañeros están generando un proceso de pedagogía del control fiscal. Estamos haciendo control social a la gestión pública a través de ambiente web. También hemos suscrito convenios y alianzas con grupos de interés, hemos hecho un plan estratégico, hemos evaluado independientemente el sistema de control interno y acompañado la administración del riesgo, y teniendo en cuenta que habíamos hablado de un sistema integrado de gestión donde está MESI, TPMIN y donde está todo el tema del sistema, pues este objetivo 4 tiene que ver con fortalecer los sistemas de planeación y control interno. El objetivo 5, comunicar oportuna y eficientemente los resultados de control fiscal, tiene que ver con todo el tema de la comunicación pública. El objetivo 6 tiene que ver con el suministro de recursos informáticos y las NTICs. El 7 tiene que ver con todo el tema de responsabilidad fiscal. El 8 tiene que ver con la planificación de los recursos físicos y financieros, y el 9 con la efectiva defensa de los intereses. Esto lo podríamos mirar en todo un día, porque efectivamente fue un día entero el que nos gastamos planeando esto que íbamos a hacer, por lo menos en este año. ¿Cómo entramos entonces al tema del control fiscal? Ineludiblemente tenemos que entrar por el primer ejercicio, que es el tema de la participación ciudadana. Nosotros empezamos a fortalecer el aula de control. ¿Qué es el aula de control? Es un ejercicio que está en ambiente web. En YouTube usted busca aula de control y allá se encuentra con un funcionario de la Contraloría de Caldas diciéndole qué es participación ciudadana, cómo se hacen agendas ciudadanas y audiencias públicas, cómo se hace la planeación de la contratación estatal, cómo se hacen pedidurías ciudadanas, y 22 módulos estarán en ambiente web, y en los 4 años vamos a hacer un proceso bien interesante que apunta a lo siguiente. Nosotros vamos a generar entonces que la gente participe a través de un correo electrónico que les vamos a soltar en ese ambiente, y vamos a empezar a interactuar con las personas para que se capaciten. Esto al final esperamos que terminen unos convenios y alianzas que tenemos preparados con algunas universidades de la región. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un reconocimiento a veedores ciudadanos, importantes personas de la ciudadanía que otrora han sido desconocidos, malinterpretados e incluso perseguidos por su acción en favor de la sociedad. Aquí lo que tenemos que hacer es reconocer que los ciudadanos se empoderan y que en Manizales existen unos excelentes veedores ciudadanos.
Por eso mis respetos y reconocimiento para el señor Enrique Arbeláez Mutis, aquí presente, un hombre que ha trabajado toda la vida por hacer control social a la gestión pública. Ahí hicimos un reconocimiento apenas lógico a Óscar Castañeda, a Moisés Gallego, personas que nos han enriquecido y que nos han puesto muchas auditorías de frente, ya casi hechas. No nos ha tocado sino ir a verificar lo que ellos dicen y efectivamente así ha sido. Estamos generando un diplomado en el tema de vigilancia y control fiscal a las reglas ambientales con la Universidad Nacional, con los Robert Scouts, quienes son los que nos van a alimentar el aplicativo Coral. Y también estamos capacitando a estudiantes de 20 colegios, de 20 instituciones educativas en un proyecto bellísimo que estamos llamando Controladores Ambientales Juveniles. Hemos recibido peticiones, quejas y denuncias en términos generales. De ellas hemos hecho 10 auditorías. Nos llega la petición y nosotros la volvemos realidad a través de una auditoría. Hemos hecho 2 indagaciones preliminares. Estos han sido denuncias calificadas que ni siquiera requieren auditoría, sino que se han ido directamente al proceso de indagación preliminar. Hemos trasladado a otras IAS de esas peticiones y denuncias 6. Hemos tramitado 3 solicitudes de información, tenemos 2 auditorías pendientes y 5 en trámite. Aquí, ¿de qué se han quejado los ciudadanos? De la infraestructura, de la vivienda, de la salud, de la educación, de la desarrollo social, del gobierno. Hemos radicado 28 quejas en lo que va corrido de este año. Bueno, nosotros, por supuesto, en el tema de participación ciudadana tenemos que ser muy activos. Nos vamos a tomar el control. Y el 4 de mayo vamos a cerrar la 23, esta carrera de Manizales tan bella, y nos vamos a tomar el control. Una actividad que se llama Tómate el Control. Vamos a hacer actividades lúdicas, de circo, vamos a hacer actividades artísticas y, por supuesto, actividades pedagógicas. Tenemos la presencia de varias universidades que nos van a acompañar en el esquema y, por supuesto, que todos queremos es que se haga un control, pero por parte de los ciudadanos. Por eso los vamos a invitar con una botellita que se llama Control a que se la tomen y vamos a pedirles que nos cuenten qué es lo que quieren que nosotros investiguemos en este municipio de Manizales. Ese es el insumo para entrar a las auditorías. Pero entonces, en el tema de las auditorías, ¿qué hemos hecho? Nosotros adoptamos la nueva guía de auditoría que planteó la Contraloría General de la República, adoptamos nuestro propio Plan General de Auditorías PGA a través de las resoluciones pertinentes. Lo hicimos basados en que no hemos hecho un PGA que se nos ocurra porque sí. Miramos un mapa de riesgos, determinamos quiénes son las instituciones que tienen más quejas de los ciudadanos, quiénes son las instituciones que tienen más antecedentes, que no han fenecido su cuenta, que manejan más presupuestos, que en términos generales tienen riesgo. Y esas las pusimos prioritarias en nuestro Plan General de Auditorías. Y vamos a hacer este año algo histórico en el tema de la auditoría y del control, y es que vamos a superar todos los récords. Vamos a hacer 230 auditorías que están planteadas en nuestro PGA. De las 230 auditorías, 30 auditorías en forma express. Vamos a hacer 150 auditorías virtuales, vamos a hacer 30 auditorías especiales, 10 auditorías regulares y 10 auditorías de seguimiento. Y esto es lo que hemos hecho. Nosotros inicialmente empezamos a mirar 2011 y empezamos a mirar en el Instituto de Cultura y Turismo, transversalizado con otros entes, la contratación. Y en esa contratación miramos el talento humano, miramos lo que pasó con la comercialización de la Feria de Manizales, miramos lo que pasó con el Festival del Bolero, hemos mirado la Caja de la Vivienda Popular y miramos en la Caja de la Vivienda Popular el tema de los contratos de mejoramiento de vivienda en Cervantes, miramos en el tema de la Secretaría de Planeación una denuncia que ya venía con el tema del plan de ordenamiento territorial, miramos el costo municipal y cómo estaba funcionando ese tema.
las denuncias de la empresa de renovación urbana con el tema de la tesorería, con el pago de compensaciones a aquellos cheques que se embolataron. Miramos todo el tema de la ley 1474 en la reducción de publicidad, lo miramos en el municipio, en Infimanizales, en la Caja de la Vivienda, en el Consejo, en la Personería, en el INVAMA, en el Instituto de Cultura y Turismo y en Infimanizales. Miramos el contrato de la página web de Infi, el contrato de la administración de la Torre Panorámica del Cielo, el funcionamiento de las cámaras de vigilancia del estadio, miramos en la Secretaría de Salud un contrato de vigilancia y control de la distribución y comercialización de los porcinos faenados en otras plazas. Son porcinos que traen ya listos para su expendio, pero que no pasan por acá, por el frigocentro. La Secretaría de Obras Públicas, miramos el comodato de bienes del estadio, junto con la Secretaría del Deporte. Miramos un contrato de arrendamiento de unas bodegas en Manzanillo de Sotec, se lo miramos a People Contact. El municipio de Manizales también miramos una afectación de unos predios declarados como de utilidad pública, unos contratos de escombreras en la Secretaría de Obras Públicas y en la Secretaría de Hacienda, unos bienes fiscales que tienen inactividad procesal. Miramos las vallas ilegales que existen en Manizales y miramos el contrato de arrendamiento de la Torre Panorámica del Cielo. Esto son las auditorías que nosotros llamamos auditorías express. Son auditorías que ya tienen informe, que ya se realizan. En el municipio de Manizales hicimos auditorías de este PGA 2012 y activamos nuestros sujetos y puntos de control, básicamente como auditorías especiales, unas auditorías macro, una auditoría a los estados contables y por supuesto a la declaración de urgencia manifiesta en el 2011 y al plan de desarrollo. Esto se hizo en términos generales, también se hizo a la operación y funcionamiento del Parque Los Yarumos. Valga decir que hemos tenido algunos inconvenientes, se volvió a reactivar esa auditoría que estaba siendo esquivada por el sujeto de control y la volvimos a reactivar. Por tanto, estas son las auditorías especiales del PGA 2012. En las virtuales hicimos 50 auditorías a el tema de contratación, cumplimiento y resultados. Es la primera fase, una fase diagnóstica que hicimos al municipio, a la alcaldía, al INVAMA, a Infimanizales, a la Caja de la Vivienda Popular, al terminal de transportes y a la empresa de renovación urbana. En términos generales, estas son las auditorías virtuales que se han realizado. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuáles son los resultados? ¿En qué estamos? La exposición Mundos Paralelos del maestro Guillermo Vallejo, nosotros recibimos alguna queja porque aparentemente se estaban llevando los pedestales. Hicimos la averiguación y efectivamente se perdieron varios pedestales. De ahí también descubrimos que el contrato de obra, que empezó como un contrato de artístico, terminó como un contrato de obra. Eso nos llevó a mandar eso para la DIAN para que determinen qué pasó entonces con el IVA, porque cuando un contrato requiere una fórmula diferente, pues debe tener un IVA. Y por supuesto, nos dimos cuenta también que se pagó por un desmonte que no había que pagar, porque ya estaba en el contrato inicial. Eso nos generó entonces unos hallazgos en ese sentido. Por supuesto, entonces trasladamos a la DIAN y trasladamos a nuestra coordinación de responsabilidad fiscal para que inicie los respectivos procesos. También en la Caja de la Vivienda Popular, tengo que decirlo, que la entidad más preocupante hoy para el municipio de Manizales es la Caja de la Vivienda Popular, en términos presupuestales, en términos de demandas, en términos de investigaciones, en términos de pérdidas, y yo creo que amerita un espacio especial el tema de la caja. Aquí empezamos a mirarlo desde nuestra óptica y nos dimos cuenta que los contratos de mejoramiento de vivienda de Cervantes no habían cumplido con un requisito de ley, que era la contribución del 5% del contrato por contrato de obra pública. No se había hecho, la entidad más demandada del municipio no tiene
en sus contratos una cláusula para hacer la solución de controversias judiciales. Es increíble. También parece ilógico que cuando pasó algo en Cervantes y que la gente se estaba quejando por una inestabilidad del terreno, hagan unos contratos y no pongan la cláusula de amparo de estabilidad y de calidad de la obra. ¿Qué tal que se vuelva a caer una cosa así? Nosotros inmediatamente eso lo mandamos para la coordinación de responsabilidad fiscal. En el tema del Instituto de Cultura y Turismo de la comercialización de la feria, nos encontramos con que se paga a un particular por convenio entre dos entidades públicas y se pagan unas altas cifras. Estamos hablando del 20% de 750 millones, donde la licorera hace el estudio de oportunidad y conveniencia, y los otros también, y un tercero se ganan 150 millones. Entonces nosotros le pusimos una función de advertencia y decretamos que si eso se pagaba, pues iba a tener problemas. Lógicamente, haciendo la claridad que el año anterior habían hecho exactamente lo mismo y se les había iniciado un proceso de responsabilidad fiscal. Casi que no les importó que estuviera un proceso de responsabilidad fiscal por la misma situación, y de una forma increíble están repitiendo la misma. Eso lo mandamos para responsabilidad fiscal. En el tema del Festival del Bolero, no se pagaron las estampillas y nosotros le trasladamos eso a los respectivos organismos de control. En el plan de ordenamiento territorial, una denuncia que tenemos que reconocer la hizo el compañero Enrique Arbeláez. Detectamos lo que se había hecho, o sea, un estudio de diagnóstico que no cumplieron los que tenían las personas que lo tenían que hacer. En ese caso, pues, los contratistas, que parece que han sido renuentes a cumplir. Creemos que son unas personas muy hábiles en el sentido de burlarse de la norma. Por eso hicimos estos respectivos riesgos. Miramos que efectivamente los supervisores habían hecho informes y han dicho que eso no se estaba cumpliendo, que nosotros simplemente estamos alertas, y hemos trasladado a otros organismos de control porque hasta ahora no se ha pagado. Entonces lo que hicimos fue, aquí no ha habido detrimento, pero hay un altísimo riesgo. En el tema de la empresa de renovación urbana, es conocido entonces que se han perdido cheques que se giraron a personas no beneficiarias de las compensaciones, que se giraron a una contratista, que una contratista manejaba los sellos de las chequeras, cosa que no entendemos por qué, y entonces esto nos generó hallazgos con presunto alcance penal y disciplinario, porque además hay una cosa que también política de esta administración de la Contraloría: nosotros vamos a ser muy fuertes con los jefes de control interno. No puede ser que en las entidades pasen cosas y los de control interno no vean nada. A ellos también hay que vincularlos a los procesos, y en ese sentido nosotros los estamos vinculando. Por supuesto, hemos hecho hallazgos allá con presunto alcance fiscal, disciplinario, penal, y además, para rematar la cosa, la persona que se estaba llevando los cheques tenía un contrato el cual no cumplió, era para otra cosa diferente a lo que hizo. Entonces nosotros en ese sentido salimos a hacer la denuncia pública, hicimos unos hallazgos y está en otros organismos de control, está en la Fiscalía, y lo hemos trasladado al proceso de coordinación de responsabilidad fiscal y a todas las islas. En el tema de la operación de la Torre Panorámica de Chipre, nosotros tenemos serias dudas en ese tema. Primero, hay un canon de arrendamiento fijo y un canon de arrendamiento variable. Ninguno de esos cánones a la fecha de la auditoría había recibido pago. Una persona que hábilmente, bueno, la última que pasó fue que se cambió el nombre ya hace como 8 días, y entonces entenderán ustedes a quién nos estamos enfrentando. Además, por notaría y con todo, entonces para notificar al personaje vamos a tener que hacer un proceso nuevo, por supuesto, para ir, se está dilatando el tema. El riesgo fiscal es el pago del canon fijo mensual de arrendamiento. Nosotros, ¿qué hicimos? Decimos
ahí que maneja el tema, le dijimos, venga, ¿usted cobró? ¿Por qué no ha cobrado? ¿Por qué no ha generado multas? ¿Por qué no ha determinado que tenía un canon variable frente a las entradas? ¿Usted sabe cuántas son las entradas? ¿Qué ha pasado con las entradas que se cobran? Nada, no ha pasado nada. Pues entonces, función de advertencia, pero nosotros vamos derechito porque hemos programado ya una auditoría regular, y en esa auditoría regular vamos a entrar directo, porque nos toca entrar directo a mirar si Infimanizales efectivamente ya ha tomado acciones sobre el tema. Por eso mandamos las funciones de advertencia, y ahí es donde yo hago un llamado. Las funciones de advertencia son un acompañamiento inicial, pero también van a ser la base y el insumo para que nosotros tomemos medidas fuertes a quienes no cumplan las funciones de advertencia. El resultado de la auditoría al comodato del Once Caldas nos da que se cambió la razón social del comodatario, que no hubo un control interno fuerte que nos llama la atención, y de una vez lo trasladamos a un proceso de responsabilidad fiscal. En el tema de la Secretaría de Hacienda nos encontramos con bienes ocupados por terceros por la pequeña cifra de 54.432 millones de pesos. Ese resultado nos dice que ni siquiera se ha hecho una apropiación presupuestal para restituir esos bienes en poder de terceras personas. Y también nos está diciendo que no hay seguimiento a los procesos, y la jurídica está inactiva en el tema. Un tema que aquí no está, que se los tengo que decir a ustedes, es que estamos adelantando una investigación sobre las platas que ha perdido la alcaldía por falta de defensa jurídica, y vamos a hacer un informe solo de ese tema para que ustedes se aterren por una mala defensa judicial, porque no solo no se defiende, no se contesta, se es apático, y de eso le vamos a mostrar a la ciudadanía todo un informe para que conozca y para que apoye a esta Contraloría, en el sentido de que vamos a tener que hacer una defensa cerrada nosotros como ciudadanos, porque cualquier abogado puede quebrar un municipio. Este tema nos llevó a hacer una función de advertencia que la hicimos en el día de ayer por 54.000 millones de pesos. El tema increíble también tiene que ver con la ilegalidad de las vallas que existen en Manizales. En Manizales no hay 5 vallas que sean legales. Hay 44 vallas que existen documentadas, y de esas 44 vallas no son legales y están dejando de pagar un impuesto al municipio. Y esa cifra nos da 110 millones que ha dejado de recibir el municipio por no cobrar el impuesto a las vallas y por no legalizar esas vallas. Hay una inactividad procesal. No se han dinamizado procesos de legalidad de las vallas instaladas. Por eso, de entrada, esto ya está en un proceso de responsabilidad fiscal. Los temas del deporte, de la Secretaría del Deporte del Estadio Comodando tienen el mismo tratamiento que le hicimos a la Secretaría de Obras, que es que se cambió la razón social del comodatario y que no hubo control interno allí. El tema de la urgencia manifiesta en el municipio de Manizales, como usted bien sabe, cuando hay urgencia manifiesta, los organismos de control tenemos que estar alertas. Nos encontramos con que en la avenida Kevin Ángel se decretó una urgencia manifiesta por el tema del invierno, y haciendo el análisis de la fórmula con que contrataron, nos dimos cuenta que contrataron al más caro. Para nosotros eso es un detrimento patrimonial, y de entrada nos metimos a un proceso de indagación preliminar. En el municipio de Manizales hicimos auditoría al plan de desarrollo de Manizales 2008-2011, y esa auditoría nos dice, hoy sacamos las conclusiones de la parte, bueno, ya sacamos las conclusiones de la parte estratégica, esta tarde salen las conclusiones de la parte de inversiones. Hemos hecho un estudio serio, medido, porque eso es un tema grueso. El anterior Contralor, el doctor Gustavo Adolfo, planteó que el plan de desarrollo pasado no se cumple.
nosotros creemos igualmente que tampoco se cumple. Pero eso hay que hacerlo con cifras, datos, estadísticas. Nosotros tenemos algún análisis del tema. Claro, aquí entramos al tema de las auditorías virtuales y nos hemos dado cuenta que muchos de las personas que ponemos a que nos brindan con nuestros sujetos de control cambian a los que tienen que rendir la cuenta, entonces no la rinden como es por este medio, o falta de capacitación, o no tienen información disponible para meter. Un software es tan fuerte como su alimentación. Por eso nosotros hemos ido haciendo este análisis para saber una cosa, es qué nos rinden y cuál es la realidad de lo que nos rinde. Y estamos haciendo un comparativo de esas dos cosas. Por supuesto que ahí nos han salido bastantes hallazgos que no los voy aquí a decir uno por uno, pero que nuestra actuación es iniciar una segunda fase de auditoría. La vamos a iniciar el próximo lunes y vamos a determinar cuáles son las personas, entidades o representantes legales que nos están haciendo con él. Aquí hicimos otras auditorías que nos pidió la comunidad. La comunidad nos dijo, miren, investiguen, no es la comercialización de la feria, sino el tema de la escenografía para la velada de elección y coronación. Nos pusimos a la tarea de investigar porque pasan estas situaciones que les quiero compartir. Personas vienen y nos dicen, esa escenografía se contrató con la esposa, con el esposo de la gerente. Esa escenografía se hizo a dedo. Esa escenografía violó todo el esquema. Nosotros fuimos, miramos y efectivamente había inconformidad de la gente por la evaluación, porque se declaró desierta, porque se descartaron propuestas buenas sin ninguna argumentación y porque no hubo reglas claras. Eso sí es cierto. No obstante, no pudimos encontrar la piedra filosofal para determinar el detrimento patrimonial que hubiese. Todas esas cosas, pues, cuando encontramos una zona gris, pues compartimos con otras sillas para que sean ellos los que nos ayuden a encontrar de pronto la parte penal o la parte disciplinaria. Al Consejo, la Caja de la Vivienda, el Instituto de Cultura, Infimanizales, el INVAMA, la Administración Central, hicimos básicamente el tema de la Ley 1474 sobre los topes en la publicidad. Nos correspondía mirar si se habían violado los topes en la publicidad y por tanto pues hicimos un análisis juicioso de la norma, que tiene algunas también zonas grises y que por ahí se nos puede evadir el control. Pues no encontramos realmente justificación que lo tenemos que decir para iniciar algún proceso en estos temas. Ni siquiera la personería, eso sí tenemos que decir, algunos no colgaron en su página web y pues eso es una obligación que hay que tener. También miramos la página web de Infimanizales. Hay unas cosas que les quiero compartir aquí formalmente. En algunos casos vamos a utilizar las funciones que tenemos de policía judicial. Y lo digo por lo siguiente. Hemos tenido informaciones reales y ciertas de algunos negociados entre personas y lo que hemos ido es a recoger la prueba y la hemos recogido mal. Por eso la próxima vez que vayamos vamos a ir con la fiscalía a recoger esas pruebas específicas para que no se nos caiga el debido proceso. Nos pasó en un caso de estos que no los quiero mencionar por la reserva sumarial, pero lo quiero volver a repetir y vamos a ir porque no puede ser, lo tengo que decir, que se nos pierda el proceso cuando nosotros sabemos a ciencia cierta, con pruebas documentadas de que pasaron cosas. Entonces, seguramente que en algún momento estaremos ejerciendo esas funciones de policía judicial que tenemos y que podemos realizar. En People Contra nos pasó algo bien interesante y es que la comunidad y específicamente la corporación cívica nos pidió el favor de que miráramos qué pasaba con unos predios que arrendó People Contra para poner
algunos de esos call centers allá en Maltería. Nos decían que no tenía licencia de construcción. Fuimos y lo confirmamos, efectivamente no tenía licencia de construcción, pero también nos decían que estaba en zona de riesgo. Miramos los papeles de la ONPAD y efectivamente estaba en zona de riesgo, pero después la misma ONPAD viene y nos certifica que ya no está en zona de riesgo. Ustedes entenderán entonces que uno como organismo de control tiene que creerle a las autoridades que así lo mandan. De tal manera que nosotros le creemos a la ONPAD que de un momento a otro una zona que estaba en riesgo por ellos mismos ya no está en zona de riesgo. Pero también le dejamos claro en nuestro informe que de pasar algo en un próximo invierno serán ellos quienes respondan penal, fiscal y disciplinariamente por los conceptos que dan. Así que ese es básicamente lo que pasó con People Contact. Por supuesto que se determinó trasladar a otros organismos de control este tipo de investigación. En el tema de la Secretaría de Salud, nos decían que porcinos faenados en otras plazas están viniendo aquí a venderlos en expendios mayoritarios. ¿Qué hemos hecho? Pues ido a mirar a la Secretaría de Salud y vemos que se ha disminuido la inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud, que no están haciendo operativos, que no hay articulación con la policía, que no se está mirando en el plan de desarrollo una inclusión del tema de la inspección y vigilancia. En Infimalizar les habíamos hablado del tema de la página web, y esto es lo que ha pasado ahora. Cuando yo me vengo a ver un informe de gestión de 100 días, lo mínimo que aspiro es que se muestre qué se está haciendo y no qué se piensa hacer. Y en este sentido sí les quiero decir que planeamos hacer 84 auditorías a los 100 días y hemos hecho 78 auditorías con informe, y las 84 están activadas y efectivas. Casi pudiéramos decir el promedio estadístico que de un día para otro estamos haciendo auditoría. Estamos en un 93% de avance a la fecha. Las funciones de advertencia por 125.000 millones de pesos. Aquí están. 12.000 millones de INFI que tienen que ver con los contratos de préstito otorgados al TIN con cargo a Findeterra. Son 15 millones de dólares de la capacidad financiera de Infimalizar para respaldar el proyecto de Aerocafé. Estamos hablando del funcionamiento de Carlos de los Alumnos por 3.500 millones. Estamos hablando del registro contable de INFI en el proyecto Procuenta, son 25.000 millones que a esta altura nadie nos da razón de ello. Estamos hablando del contrato de la Torre Panorámica del Cielo por 168 millones, del contrato de elaboración del POT por 545 millones, de la comercialización de la feria por 150 y de los bienes fiscales irregularmente ocupados por terceros. Ahí están, las cifras son claras. Son recursos en riesgo del municipio de Manizales. ¿Qué hemos hecho? Las indagaciones preliminares terminadas en esta vigencia. Estamos hablando de que la Caja de la Vivienda Popular, el Instituto de Cultura, la Educación Educativa del Colegio de Cristo, el municipio, INVAMA, Info, se le cerraron y aperturaron procesos. Y el terminal de transporte se archivó junto con Infomalizar. A la fecha, el terminal de transportes, por ejemplo, se hablaba de irregularidades en el desarrollo de contrato para la compra de portafolio de servicios de promoción en una feria, no en la feria de Manizales, sino en una feria de negocios que hicieron allá, una contratación de servicios para la asesoría jurídica que aparentemente no se requerían, unas irregularidades en el pago de tiquetes aéreos y por supuesto ahí un tema del plan de desarrollo en el macroproyecto San José. Miramos líneas basales, miramos gestión de predios y algún paréntesis en el tema de gestión de predios. Esa va a ser la gran
investigación que se tendrá que hacer. Y tengo que ser objetivo, nosotros solos no somos capaces. Yo ya he hablado 2 veces con la Contralora General de la República para hacer una auditoría concurrente al tema, porque son grandes los recursos que se están moviendo. Ese tema, solo en el tema de gestión de predios tenemos que determinar por lo menos 20 abogados estudiando los títulos de qué fue lo que pasó con esa compra de predios, de por qué los predios se valorizaron de la noche a la mañana, de quién fue el que los compró y por qué los compraron barato y por qué terminaron vendiendo los caros. Ahí está la piedra filosofal de lo que ha pasado en la macroproyecto San José. Por ahí nos toca irnos a todos, y eso es una tarea pendiente, lo tengo que decir, apenas la estamos pensando. Ojalá que le podamos meter el diente como le corresponde a un organismo de control. A 31 de diciembre, todas estas instituciones tenían procesos de responsabilidad fiscal: INFI, Secretaría de Tránsito, la Secretaría del Deporte, el municipio, el Ecoparque Los Yarumos, la empresa de renovación urbana, algunas instituciones educativas, en especial la Marco Suárez. Todos estos por 1.888 millones de pesos. Eso sumado a 537 millones que hemos encontrado en estos 100 días. El proceso de responsabilidad fiscal nos da 2.425 millones de pesos en procesos de responsabilidad fiscal a todas estas instituciones y entidades. Mayúscula, los decía, la Caja de la Vivienda, 13 investigaciones, 13 procesos de responsabilidad fiscal. ¿Qué pensar entonces qué está pasando con esa Caja de la Vivienda? En el Colegio de Cristo hemos visto reiteradamente algunas cosas que estuvieran pasando, y ahí vamos a meter el diente. Tengo que decirlo hoy. Hay investigaciones en varios colegios y hay varias que me preocupan y que apenas las vamos a activar, pero se las comparto. Nosotros hemos visto por denuncias ciudadanas como, por ejemplo, hoy no han pagado el canon de arrendamiento de Expogranja en el INEM de 30 millones de pesos. ¿Cómo dejaron acabado ese colegio? ¿Cómo nos llegan de varias instituciones educativas quejas contra los rectores que volvieron eso tiendas, que volvieron plata de su bolsillo? Y eso lo vamos a analizar. Hay quienes se quejan del manejo de las cafeterías en los colegios. Es algo que habrá que analizar, y nos falta es personal, porque lo que tenemos es investigaciones y las tenemos sólidas y fuertes. Por supuesto, hablar de 2.425 millones de pesos es hablar de la Contraloría que más investigaciones de responsabilidad fiscal tiene en el país. Les comparto que hoy somos la primera Contraloría del país. Y aquí estamos en los procesos de cobro coactivo en trámite a la fecha. Los respectivos nombres y personas tramitados para procesos de cobro coactivo de 441 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que ya tienen que pagar esos recursos. Aquí están determinados los nombres de las personas y las entidades. Por tanto, el trámite de procesos administrativos sancionatorios de personas que normalmente, por no rendir la cuenta, y llamo la atención, todos los sujetos de control tienen que rendir la cuenta, pues no la han rendido. Y tenemos casos específicos que también se los comparto. El caso Yarumos no rindió la cuenta, y ahí genera un proceso administrativo sancionatorio. Después volvimos y hubo obstrucción al control fiscal, y ahí tuvimos entonces que pensar en otro proceso administrativo sancionatorio. Entonces no hay derecho a que haya obstrucción al control fiscal, y por tanto nosotros estamos utilizando las herramientas que tenemos para calificar nuestro control fiscal. ¿Qué hemos hecho en términos de contratación?
hecho 15 contratos elementales de arrendamiento, de prestación de servicios y de otros, básicamente por 77 millones de pesos, que es lo que nos ha permitido el presupuesto como total. Y aquí tenemos el tema tenemos 34 personas, 25 del área misional y 9 del área administrativa. Con estos 34 personas, ¿qué estamos haciendo? Lo que nos toque, todo el proceso del control fiscal. Por disposición de la Comisión Nacional del Servicio Civil, tenemos que disponer de 43 millones que tenemos para el tema de 22 cargos de carrera, que realmente valen 44 millones. Estamos haciendo un pequeño trasladito para poder provisionar los cargos. ¿Qué genera eso? Que el tema está en riesgo el tema de la calidad del control fiscal. Les comparto que el Consejo Nacional de Contralores va a demandar el tema de la carrera porque hay algunos vacíos ahí que creemos que no tienen que ver con nosotros y por tanto estamos provisionando estos recursos teniendo en cuenta que igual si nos toca pagarlos pues los pagaremos, pero vamos a dar toda la lucha por defender por lo menos la estabilidad de nuestro personal. ¿Qué hemos hecho? Acabamos de terminar el primer encuentro de control en línea y auditoría continua en las Contralorías Territoriales. Esta es una experiencia que vamos a llevar a Brasil. Nosotros, 15 contralores del país, nos reunimos a intercambiar aplicativos. El próximo 15 de mayo estaremos haciendo el convenio para instalar en nuestra Contraloría 2 aplicativos nuevos. Todo el tema misional de la Contraloría se seguirá haciendo a través de un software especializado. Hemos conseguido recursos por 1.000 millones de pesos con la Auditoría General de la República para que ese software no solamente quede para nosotros, sino que quede para todas las Contralorías del país. Además, habrá 2.000 millones de pesos más en los próximos 4 años para hacerle mantenimiento a ese software. En el tema de el manejo del personal, hay otro software que vamos a traer de la Contraloría del Valle, y ese software nos permite determinar cómo está trabajando cada auditor, o sea, cuáles son sus papeles de trabajo, cómo hizo su planeación, cómo se trabajó el memorando de encargo, cómo va en su etapa de informes. Y ese aplicativo es un aplicativo totalmente probado que tiene 2 esquemas: un esquema del SICA chileno, que es muy complejo, y el esquema facilísimo que nosotros vamos a montar en la Contraloría, que es un esquema muy sencillo, pero un software fuertemente probado. Entonces, esto es una gran experiencia que con la Universidad Nacional de Colombia hemos estado trabajando. Por supuesto que hemos desarrollado y mejorado el parque tecnológico en hardware, software, hemos implementado nuevas políticas informáticas, hemos innovado en tecnología con la Universidad Nacional. Hemos trabajado también el tema de gestión de calidad y el tema de las auditorías internas de calidad. Por supuesto que programamos 2 ciclos, ya hicimos el primer ciclo y vamos programando el tema de las AIC para nosotros internamente verificar cómo estamos funcionando. Estamos determinando también cuáles acciones correctivas, preventivas y de mejoras tenemos que hacer. Nos hemos autocuestionado y finalmente tenemos una serie de manejos administrativos que vamos a mejorar y vamos a afinar. Se llevó a cabo la revisión por la dirección, yo le había contado, y las acciones preventivas y correctivas. Nosotros hemos hecho 2 agendas de integración regional. La primera agenda de integración regional contó con el departamento de Risaralda, Bucaramanga y Tolima. Y en la segunda fue con el tema de Huila y Quindío y las Contralorías del Quindío. Con ellos empezamos a pensar cómo podíamos todos hacer un control fiscal estándar. Eso ha sido muy interesante. Nos pusimos de la mano con la Contraloría General de la República y con la gerencia regional, pues hemos hecho una cosa maravillosa, que es hacer capacitaciones. Entonces hicimos capacitaciones con todas las contralorías, la departamental, la municipal y la general de la República, en el tema de oralidad.
Es un nuevo proceso y nosotros trabajamos fuertemente el tema de oralidad, hemos trabajado el tema también de Excel, vamos a trabajar el tema de contratación, presupuesto, fiducias públicas, y hago un paréntesis en las fiducias públicas, que es una cosa que vamos a tener que investigar entre todos, porque la mejor forma de evadir el control es a partir de tercerizar los esquemas. Entonces nos montan fiducias, patrimonios autónomos, socios estratégicos y alianzas público-privadas sospechosas que tenemos que empezar a mirar. Por supuesto que hemos tenido pues en cabeza nuestra algunas dignidades que nos han entregado las otras IAS, por ejemplo la presidencia de la Comisión Regional de Modernización en el departamento de Cádiz. Ahí hemos estado trabajando activamente y agradeciéndole también a la Cámara de Comercio, por supuesto, por prestarnos esta sede para hacer las reuniones. Doctor Armel, muchas gracias. También en Cartagena fuimos elegidos como presidentes del Consejo Nacional de Contralores, la cual es la máxima instancia del control fiscal en Colombia. 62 contralores departamentales y territoriales municipales alineados para ejercer un sistema nacional de control fiscal. Y ahí estamos haciendo esa representación. Yo quiero decirle a toda esta comunidad que es poco el tiempo para exponer todo lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho. Y en 100 días podemos demostrar que se pueden hacer cosas. Yo creo en esta ciudad. Creo en que la cultura y la lúdica son una herramienta para el control. Me duele este país, por supuesto que me duele cuando explotan las ciudades, por supuesto que me duele cuando se esparce el polvo blanco por todas partes, por supuesto que me duele cuando la guerra supera a la canción. Claro que nos duele, pero hay que creer en este país, en esta Colombia, en esta ciudad buena, de gente muy buena que puede hacer las cosas de la mejor manera. Creo en el cantar de esta tierra del café. Creo en el petróleo que tiene que generar progreso para este país y que está en nuestras venas de la República. Creo en el canto de los niños. Creo en las mujeres que están esperando. Creo en el sudor de los hombres que trabajan duro. Creo en el grito de este paisaje cultural cafetero que tiene que ayudarnos a cambiar nuestra forma de sentir nuestra identidad cultural. Por supuesto que creo en mi país, por supuesto que creo en esta ciudad, por supuesto que aspiro a que nuestro alcalde le vaya muy bien y que nos haga muy fácil el trabajo a nosotros. Aspiro a que sus secretarios de despacho, de quien conozco muchos y que se son gente buena, honesta y transparente, pueden trabajar por esta ciudad y pueden generarnos una esperanza, un mejor mañana, pueden generarnos una utopía contraria, porque esta estirpe no puede estar condenada a 100 años de soledad. Muchas gracias. Muchas gracias entonces por su asistencia y damos por terminada entonces la jornada de hoy. Buen día a todos. Perdón, la pregunta.